Bueno, vamos a empezar con esto. Hora de la incisión, 9:45. Dijo una voz varonil en voz alta, sacudiéndome para despertarme. Me sentía aturdido, y mis ojos estaban cerrados por una cinta que cubría mis párpados. Intenté pedir ayuda, pero rápidamente me di cuenta de que no podía formar ninguna palabra, ni mover un solo músculo. Estaba paralizado. ¿Había tenido un accidente? Mi mente estaba demasiado destrozada, incapaz de recordar ni la información más simple. Preparen el dispositivo, parte 108, no tenemos mucho tiempo para colocarlo. Dijo otra voz. Un dolor agudo me atravesó la parte posterior de la cabeza, seguido inmediatamente por un líquido tibio que me goteaba por el cuello. Quería desesperadamente gritar de dolor, pero no podía hacer nada más que escuchar lo que sucedía mientras algo se adentraba más en mi cráneo. Aplica presión ahí mismo. ¿Quieres? ¿No ves la hemorragia? Dijo la primera voz. No está funcionando. Respondió la segunda después de un momento. Bien, entonces cauterízalo. El colgajo de piel ya está hecho. El olor a carne quemada llenó el aire, haciéndome sentir mal. Afortunadamente, podía sentir que mi estómago ya se había vaciado por completo. Sabía que no había comido en bastante tiempo. Entonces me di cuenta. Cirugía, estaba en cirugía. Pero, no me había quedado dormido, y no podía moverme. El cirujano continuó quemando mi carne sangrante, y a medida que el dolor se intensificaba, me esforzaba por recordar. Todo lo que tenía era un vago recuerdo de una enfermedad, una especie de cáncer que crecía dentro de mi abdomen. Si ese era el caso, ¿qué estaban haciendo dentro de mi cabeza? ¿Cómo está? Preguntó una de ellos. Su presión arterial y frecuencia cardíaca están un poco altas, pero está dormido seguro. No te preocupes. Respondió el cirujano anterior. Aunque podía escuchar y sentir todo lo que hacían, no tenía forma de comunicarme. Taladro perforador. Encendieron el taladro, sacudiendo mi cuerpo mientras lo ponían contra mi cráneo. Las vibraciones no dolían, pero el sonido de crujido que producía mientras cavaban es uno que nunca olvidaré. Rayos, ¿te pasaste de profundidad? Nah, está bien. Una vez que el hueso se cortó, el dolor desapareció lentamente. Como el cerebro no tiene receptores de dolor, no pude hacer nada más que escuchar los repugnantes crujidos mientras hurgaban dentro de mi cabeza. ¿El dispositivo ya está cargado? Preguntó el cirujano. Cargado y listo, doctor. Sentí una vaga sensación de presión cuando algo fue empujado profundamente dentro de mi cabeza. Desesperado y aterrorizado, traté de pensar en los momentos previos a la cirugía. Me habían operado por un tumor en el páncreas, y aunque no soy ningún genio de la anatomía, eso no debería estar en mi cabeza. Coloca los electrodos alrededor de la entrada del dispositivo, configúralo en 650 miliamperios. Se produjo un tono agudo cuando encendieron el dispositivo, seguido de una sacudida violenta, y luego, oscuridad. Cuando finalmente recuperé la conciencia, estaba acostado en una cama de hospital. Una mujer sonriente estaba de pie frente a mí. La reconocí como una de las enfermeras de preparación, aunque aún no había escuchado su nombre. La cirugía fue todo un éxito, señor Jones. Lo sacamos todo. Dijo, extasiada. ¿Qué? Respondí. Está bien, los medicamentos pueden hacer que se sienta un poco mareado, pero estará bien en una hora más o menos. Un médico que no había visto antes entró en la habitación, sosteniendo una tabla y una jeringa que contenía un líquido carmesí, pero transparente. Buenas tardes, señor Jones. Mi nombre es Eason. Solo estoy aquí para revisarlo y terminar el tratamiento. Automáticamente reconocí su voz. Miré hacia abajo a mi abdomen, me ardía y estaba cubierto con una gran curita. ¿Le duele? Preguntó. Sí, bastante en realidad. Aumentaremos la dosis de su medicamento para el dolor en un momento. Pero primero, permítame darle la parte final de su tratamiento. Ahora, esto quema un poco. Dijo, agitando la jeringa. Pero, incluso con la mayor parte del tumor desaparecido, todavía tenemos que matar a los rezagados. No queremos que se pudran. Mientras se preparaba para inyectarme el contenido de la jeringa, mi mente comenzó a despejarse. El recuerdo de mi cirugía regresó con una explosión, y me retracté violentamente en la cama, arrancando la vía intravenosa conmigo. Me perforaron la cabeza, grité. ¿De qué estás hablando? Dijo Eason, visiblemente confundido. Me desperté durante la cirugía, escuché todo lo que dijeron los cirujanos, pusieron algo dentro de mi cabeza. Eason asintió con la cabeza en señal de comprensión.
Señor Jones, es bastante normal experimentar sueños vívidos mientras está bajo. Algunos incluso sienten que están flotando en la habitación observando la cirugía. Algunos solo tienen sueños extraños. Es perfectamente comprensible mezclar la fantasía y la realidad. No, no fue un sueño, incluso lo sentí, argumenté mientras me tocaba la parte posterior de la cabeza. No había ninguna herida, el cabello aún estaba intacto y no había señales de ninguna sutura. Como dije, perfectamente normal. Me calmé un poco debido a su explicación, y le permití restablecer la vía intravenosa y terminar la inyección. Ardió cuando el líquido entró en mis venas, quemándome el brazo y el cuello. Me sentí mareado. Todo listo. Dijo Isen, sonriendo. Debería descansar ahora. Estará aquí en observación durante unos días. Podrá recibir visitas a partir de mañana. Parecía todo demasiado real. Sin embargo, mi supuesto cáncer incurable había sido erradicado, solo semanas después de que me dijeran categóricamente que moriría en 6 meses. Incluso la preparación antes de la cirugía había sido sospechosa, comenzando con nada más que una llamada telefónica de un tal señor Burke, que representaba a una recién fundada farmacéutica Artifex. Estaban trabajando en un nuevo tratamiento para pacientes con cáncer terminal, había dicho. Me dijo que cumpliría los criterios para el tratamiento, sin cargo, ya que aún no estaba aprobado por la FDA. Organizamos una reunión rápida y me explicó el procedimiento, que combinaría la cirugía y su nuevo fármaco quimioterapéutico. En ese momento, mis opciones eran morir lenta y dolorosamente de cáncer, o morir rápidamente en la mesa de operaciones. Naturalmente, al estar en las últimas etapas de la vida, me arriesgué, y así fue como terminé milagrosamente curado, contra todo pronóstico. La semana siguiente llegó y pasó. Me dieron de alta con una botella de analgésicos para seguir adelante mientras me recuperaba. Sin embargo, simplemente no podía sacudirme esa horrible pesadilla del día de la cirugía. Por curiosidad, miré los documentos que me había dado la empresa, sorprendido al descubrir que en ninguna parte del documento de 50 páginas mencionaban el nombre Farmacéutica Artifex, ni el nombre de ningún empleado. Intenté llamar al número que me habían dado, pero continuamente devolvía una señal de ocupado. Confundido y atormentado por la pesadilla, no pude hacer nada más que descansar y esperar que me volvieran a llamar para una revisión. Necesitaba respuestas. Pasó el tiempo, y después de un mes de recuperación, que pasé principalmente poniéndome al día con mis programas de televisión favoritos, estaba listo para volver al trabajo. El primer orden del día fue una reunión con mi jefe, Daniel Harrison. Siempre había sido bueno conmigo y me había dado todo el tiempo libre que necesitaba mientras me sometía al tratamiento. Si bien no era un trabajo increíblemente bien pagado, estaba feliz de estar allí. Benjamin, qué bueno tenerte de vuelta. Básicamente gritó cuando entré en la oficina, abrazándome con un abrazo brusco. Luego volvimos a formas más profesionales de saludarnos, y nos dimos la mano mientras hablábamos de mi futuro en la empresa. Me senté frente al escritorio, cuando comencé a escuchar un sonido extraño, estática similar a la retroalimentación. Sin embargo, no podía entender su origen. Al principio era vago, apenas audible. Intenté ignorarlo, pero Harrison inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Estás bien? Te ves un poco pálido. Dijo. Sí, estoy bien. ¿Escuchas eso? Respondí mientras el sonido seguía aumentando de volumen. ¿Escuchar qué? No importa, solo me duele un poco la cabeza, dije, restándole importancia a mi creciente ansiedad. Él puso una mirada extraña mientras reflexionaba sobre qué decir a continuación, luego suspiró. Mira, Benjamin, sé que no es fácil recuperarse de semejante experiencia. Es una carga, tanto mental como físicamente. De hecho, una vez pasé por una situación similar, hace muchos años, y me dejó una cicatriz en mi autoestima, como si no fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin ayuda. Lo siento, nunca lo supe, dije, el sonido alcanzando niveles insoportables. Está bien, nunca hablo de eso, fue hace casi 15 años de todos modos. Hizo una pausa por un momento, su amplia sonrisa se convirtió en una mirada confusa. Fue extraño, sin embargo, pensando en ello. Se suponía que era un caso terminal, me dijeron que me iría en un año. Luego, de la nada, un tipo apareció en la puerta de mi casa, proponiendo una cura milagrosa. Su historia me pareció demasiada coincidencia para mi comodidad. Ni siquiera puedo recordar su nombre, todo lo que siguió a la cirugía se siente algo vago, distante. ¿Cómo se llamaba la empresa otra vez?
Se preguntó. Mi jefe se rió entre dientes. Jeje, todo se ha ido. Creo que algo que empieza con A. Art, algo. ¿Farmacéutica Artifex? Sí, ese es. Gritó, apenas audible por encima del sonido estático que llenaba mi cabeza. ¿Cómo lo supiste? Esa es la misma que me arregló. Dijeron que eran nuevos. Eso es extraño. Simplemente respondió. Me excusé de la oficina, alegando que el dolor de cabeza era peor de lo que pensaba, y Harrison dijo que debería tomarme todo el tiempo libre que necesitara. No, me ordenó que me tomara un tiempo libre. Tan pronto como salí de la oficina, el sonido se detuvo. Dejé escapar un suspiro de alivio y me apresuré a casa para volver a repasar los documentos. Después de una búsqueda infructuosa, probé internet, más llamadas telefónicas y miré mi correo electrónico lleno de miles de mensajes basura. Nada. Si realmente hubieran curado a Harrison hace 15 años, su medicamento tenía que estar muy por encima de la etapa experimental, y yo exigía respuestas. El sonido que me rompía los tímpanos desde dentro de mi propia cabeza, mi despertar durante la cirugía y el hecho de que nadie que conocía hubiera oído hablar de farmacéutica Artifex fuera de mi tratamiento, era demasiado para manejar. Decidí que por la mañana, volvería al hospital y encontraría a uno de los médicos que trabajaban en mi caso, pero mi cabeza estaba destrozada. Necesitaba descansar. Esa noche, pasé acostado despierto, incapaz de encontrar consuelo en el hecho de que estaba libre de cáncer. Alrededor de la medianoche, sonó mi teléfono, uno de mis antiguos compañeros de trabajo, con quien no había hablado desde mi tratamiento. ¿Benjamin? Dijo con tono sombrío. Alex, realmente no esperaba saber de ti. ¿Por qué llamas a estas horas? ¿Está todo bien? Es Harrison. Él está muerto. ¿Muerto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aparentemente, Harrison había sufrido una hemorragia cerebral por un aneurisma cerebral no diagnosticado, no mucho después de que me fuera el día anterior. Así, se fue. Llegó la mañana, y sin una pizca de sueño, me dirigí al hospital. Le pedí a la recepcionista que hablara con cualquier representante de farmacéutica Artifex. Afirmó que nunca había oído hablar de tal empresa. Cuando luego pregunté por uno de los médicos, me di cuenta de que no podía recordar exactamente sus nombres completos. Entonces, pregunté si alguien del departamento de cirugía se llamaba Isen. Después de hacer una búsqueda rápida en la computadora, simplemente negó con la cabeza. Derrotado, me fui sin respuestas. Continué la infructuosa búsqueda en internet durante un par de semanas, pero el trabajo rápidamente ocupó la mayor parte de mi tiempo. Era un lugar terrible a raíz de la muerte de Harrison. La nueva administración se hizo cargo, y tuve que empezar a seguir adelante con la vida. Después de medio año, comencé a establecerme en mi vida. Libre de enfermedades, pero con unos kilos de más ganados por la recuperación. En un intento inútil de combatir el aumento de peso, volví al gimnasio, pasando la mayor parte del tiempo corriendo sin rumbo fijo en la cinta de correr. Estaba a punto de llegar a mi primera milla, un gran logro para alguien como yo, cuando el horrible sonido de retroalimentación regresó, casi sacándome de la cinta de correr. Miré a mi lado, notando a un hombre de unos 40 años que acababa de empezar a correr junto a mí. A diferencia de mí, estaba en una forma increíblemente bien cuidada, con una camiseta sin mangas de gran tamaño. Revelaba una enorme cicatriz quirúrgica en el costado de su pecho, muy bien decorada con un tatuaje de un árbol, que decía Arbor Vitae, debajo. Notó mi expresión de dolor y mi mirada. ¿Estás bien, amigo? Preguntó mientras caminaba hacia mí. El sonido se intensificó a medida que se acercaba, haciéndome agarrarme las orejas con agonía. Tan repentinamente como había comenzado, el sonido simplemente se detuvo. El hombre frente a mí se cayó al suelo, convulsionando brevemente antes de yacer allí, sin vida. Había sufrido una hemorragia cerebral. Al menos esa fue la información que pudo obtener del personal del gimnasio, pero sabía que era más que eso. El hombre había muerto como Harrison, ese horrible sonido precediendo su repentina muerte. Después del evento del gimnasio, visité a 3 médicos diferentes, suplicándoles que me echaran un vistazo a la cabeza, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, lo que pudieran ofrecer, lo tomaría. Incluso les conté sobre mi tratamiento contra el cáncer, pero no existía ningún registro de mi hospitalización. El primer médico recomendó un psiquiatra, el segundo no tenía ni idea, y solo el tercero accedió a hacerme un escaneo para comprobar si había algo anormal. Bueno, señor Jones. Afortunadamente nos decidimos por la tomografía computarizada, porque la resonancia magnética le habría destrozado el cerebro.
Realmente debería haberme dicho que tenía algún tipo de implante. Aparte de eso, la explosión básicamente hizo que su escaneo fuera ilegible. ¿Perdón? Dije, confundido, pero no del todo sorprendido de que algo allí no perteneciera. Lo siento, una explosión es lo que sucede cuando ponemos metal en un escáner de tomografía computarizada, pero eso es mucho mejor que meterlo dentro de un imán gigante, usted. No, quiero decir, ¿qué implante? Interrumpí. El médico me mostró una sección de la tomografía computarizada. Un artefacto grande en forma de llamarada cubría la mayor parte de la imagen, pero en su centro había un objeto metálico en forma de diamante. Tengo que preguntar, ¿ha tenido alguna cirugía cerebral? No puedo entender qué es esta cosa, pero está claro que no es una formación fisiológica. Dijo el médico, señalando la cosa dentro de mi cabeza. Yo, no lo sé. Bueno, ¿ha tenido algún accidente, tal vez un accidente automovilístico u otro tipo? A veces, los escombros atascados dentro de usted pueden viajar a través de sus vasos sanguíneos, independientemente de donde se produjo la lesión original. Tuve cáncer de páncreas, etapa 3. Me operaron y me dieron un tratamiento experimental, pero... ¿Qué le dieron exactamente? Preguntó, sonando más curioso que preocupado. Fue solo una inyección, creo, y fue solo una vez después de la cirugía. Mire, señor Jones, no soy oncólogo, pero hasta donde yo sé, no hay inyecciones únicas en el mercado que puedan curar el cáncer. Lo que necesitaría serían meses de quimioterapia que abarcaran varias sesiones. Lo que sea que le hayan dado, no fue para el cáncer. Miró por encima de mi cabeza y, para mi sorpresa, en realidad encontró una cicatriz que yo mismo no había notado, aunque solo una minúscula. Bueno, tiene una cicatriz seguro, pero está increíblemente bien escondida. Nunca he visto nada tan pequeño de una cirugía cerebral. Intenté explicar mi experiencia durante la cirugía lo mejor que pude con mi memoria limitada, pero no pudo ayudar. Me dijo que investigaría algunos ensayos farmacológicos diferentes para ver si algo se ajustaba a mi explicación, pero no parecía muy esperanzado. Ni siquiera pudo quitar la maldita cosa, alegando que estaba demasiado cerca de mi tronco encefálico, o algo así. Así que aquí estoy, viviendo la vida lo mejor que puedo, todavía esperando respuestas. De vez en cuando el sonido volverá, y cuando lo haga, simplemente me detengo en seco y corro en la otra dirección. No puedo dejar que nadie más muera simplemente por acercarse demasiado. Hayan hecho lo que hayan hecho conmigo, no estoy solo, hay otros por ahí con los mismos implantes, y me temo que tendremos que esperar para ver cuál es su propósito. Si alguien alguna vez es contactado por Farmacéutica Artifex, no acepte ninguna de sus curas milagrosas. Y si en dado caso tienen sueños extraños, durante alguna cirugía en donde le abren la cabeza y meten cosas extrañas en sus cerebros, déjenme advertirles, no están locos. Ellos no están tratando de ayudarnos.